Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva edición del seminario de Indiferente Virreinal. Hoy estamos muy contentas porque recibimos a Andreia Martins, que bueno, ha sido, forma parte de nuestro proyecto de investigación de fastos, simulacros y saberes en la América Virreinal y ha sido contratada Juan de la Cierva hasta hace bien poco, con lo cual nos hace muchísima ilusión recibirte otra vez aquí, pues en lo que ha sido, aunque haya sido por poco tiempo, en tu casa. La trayectoria de Andreia la verdad es que es interesantísima porque desde luego es un ejemplo de internacionalidad e interdisciplinariedad. Nunca mejor dicho, ¿no? Para lo bueno y a veces también para lo que supone, ¿no? Encajar en el sistema. Pero bueno, es licenciada en Historia y Arqueología de la Nova de Lisboa y a partir de aquí inicia un recorrido internacional amplísimo que bueno, la ha llevado a Brasil. En Brasil tuvo un museo, un proyecto sobre arqueología indígena y colaborativa, también en colaboración con el Museo de Antropología y ha hecho también estancias en México y ha culminado finalmente esa trayectoria con un doctorado en la Complutense de Madrid sobre cuentas de vidrio. Entonces, Andreia es una gran especialista en estudios de menudencias de vidrio y actualmente es profesora ayudante doctor en la Universidad de Salamanca. Digamos, las líneas de investigación que de algún modo forman parte de tu trayectoria y consolidan tu trabajo es ese estudio de cultura material, ¿no? De esos pequeños objetos, de esos aparadores, ¿no? de esas menudencias de vidrio, que de algún modo, de esos tejidos también, ¿no? Que permiten ver la conexión entre conectar mundos distintos y distantes, ¿no? Y de algún modo focalizar y ejercitar una perspectiva muy amplia y practicar unos estudios culturales muy amplios a partir de esas menudencias, ¿no? Entonces, bueno, pues Andreia va a ser nuestra invitada en el día de hoy y después también va a coordinar otra sesión porque, bueno, pues no podemos olvidar que es el Año Internacional del Vidrio, según ha decretado la ONU. Entonces vamos a tener dos sesiones vidrieras, una protagonizada por Andreia, que es la que vamos a tener hoy, y otra en la que nos va a presentar también ¿Es Paloma Pastor? Sí, pero eso es, ¿cuándo es? Eso el 3 de noviembre. El 3 de noviembre, el próximo mes. Entonces ya iremos dando más detalles, pero bueno, estamos muy felices desde el Archivo Colonial de recibirte en la que ha sido tu casa por este espacio de tiempo, por unos meses, pero y nos gusta muchísimo, bueno, pues porque además el seminario tiene como una triple vertiente, ¿no? Es un seminario de cultura literaria, material y visual. Y yo creo que esta va a ser una de las primeras sesiones en las que abordemos el estudio de esa materialidad y creo que es muy importante esta línea de trabajo dentro del proyecto. Entonces, sin más, es un gusto, un placer y de verdad, tenerte aquí hoy. Y bueno, cuando quieras, Andreia, que nos vas a hablar de menudencias de vidrio en la vida cotidiana novohispana, ¿no? Pues que de algún modo es uno de tus grandes temas, ¿no? Muchísimas gracias, Andreia. Bueno, gracias a ti, Judith, por la presentación y por la oportunidad de estar aquí hoy, ¿no? Al final, pues es el fruto de este paso, este trabajo aquí en el CSIC vinculado al proyecto. Sí. Y bueno, al final cierra este ciclo, ¿no? Y es con mucho gusto que estoy aquí hoy. Y bueno, estar aquí hoy pues supone para mí un enorme reto, pues porque a pesar de que haya tenido una formación en áreas de conocimiento tan diversas, ¿no? La arqueología, la historia, la antropología, pues que me permitieran abordar los estudios de la cultura material desde esa perspectiva multidisciplinar, ninguna de mis formaciones universitarias me ha realmente preparado para estas labores de divulgación, ¿no? Más allá de esos modelos canónicos académicos, ¿no?
Pues en ese ámbito se esperaba de mí que adquiriera competencias en la preparación de artículos, en la preparación de comunicaciones, que deberían ser comentadas y debatidas con mis compañeros de trabajo para su validación y que usualmente se dirigían a mí con los mismos códigos precisos con los que me dirigía a ellos. Y sí, pues esto, salir de este círculo y cambiar de entorno, presuponía antes de todo cambiar también de rol. Salir de ese papel académico en que estaba acostumbrada a expresar cierto tipo de ideas y asumir mi identidad ciudadana, ¿no? Un contexto en el que solía hablar de otras cosas, con otras palabras, y adoptar una gestualidad corporal más relajada. Por primera vez, ¿no? Me veía ante esta necesidad de caminar entre dos ámbitos de mi vida que no solían estar juntos, ¿no? Ni combinarse, y hacer este esfuerzo de traducción. Esta idea de que en una persona pueden confluir diferentes identidades y con códigos muy distintos que se enuncian en función del contexto en que uno está o que se encuentra y también de lo que se espera de nosotros, y sobre todo esa dificultad de situarnos en un punto de confluencia donde darle cierta coherencia, ¿no? Entre lo académico y lo no académico. Es algo que me gustaría destacar porque es una idea que voy a retomar más adelante para referirme a estos mundos conectados en la Nueva España a través de dispositivos materiales, más concretamente de las cuentas de vidrio. Y bueno, este es un seminario de indiferente virreinal y primero me gustaría centrarme en la idea y la noción de archivo, ¿no? Que también sirve de mote al nombre de este seminario. Y cuando uno piensa en archivo, para la mayoría de las personas pues le vendrá a la mente esta imagen de una de estas instituciones en la que se acumula todo tipo de escritos generados por la burocracia de nuestras sociedades y a las que más de una vez hemos acudido todos aquellos que nos hemos interesado por explorar el pasado. De algún modo, esos lugares representan el deseo de preservar y transmitir nuestras memorias. Se entiende que leyendo esos documentos uno podrá llegar a alcanzar una visión sobre el pasado de quienes los escribieran o aparecen mencionados en esos escritos. Incluso con cierto grado de abstracción y después de muchas horas de consultas de archivo, uno podría llegar a conocer el funcionamiento de toda una sociedad en la que se produjera. Actualmente existe un amplio debate sobre la visibilidad o la invisibilidad que tienen ciertos grupos sociales en esos relatos conservados en el archivo y sobre el que no me voy a detener por falta de tiempo. Pero me gustaría retener una idea, que es la de que de manera más o menos consensual se entiende que la lectura atenta de estos papeles nos concede solamente una visión parcial de la realidad, ya sea porque transmiten la visión del autor, porque su interpretación está condicionada por nuestra mirada del presente, porque la forma en cómo se han compilado dirige y determina nuestro pensamiento, o aún porque en determinado momento se eligió preservar unos documentos y descartar a otros. A mí no me interesan tanto estos archivos de papel en los que leer el pasado, sino más bien aquellos archivos que están conformados por los objetos de nuestra vida cotidiana. En esta categoría de archivo material se encuentran, por ejemplo, los museos, donde se exponen variedad de piezas que fueron adquiridas y usadas por ciertas personas y preservadas a lo largo del tiempo por tantas otras en el marco institucional, donde pasarán a desempeñar un nuevo papel. Desplazadas de esos contextos originales, esos objetos del pasado transitan entre las bodegas y las salas del museo. Ahí ocupan un lugar preciso en la exposición que marca ese orden encadenado de su lectura cuando uno va pasando de sala en sala del museo y percibido en la lógica dialéctica que establecemos con esos objetos cuando los percibimos en esos espacios y junto a los demás que están ahí colocados, o a través de esos efectos narrativos que se nos colocan, como son los efectos de luces y sombras, los espacios vacíos y la cartelería, que condicionan una vez más, ¿no? Y dirigen nuestro recorrido y nuestra lectura y nuestra interpretación de esos objetos. Tal y como el archivo de papel, este archivo material supone prácticamente los mismos problemas de representatividad y legitimidad para interpretar el pasado, ¿no? En la medida que son fruto de procesos selectivos diseñados a lo largo del tiempo, primero en la conformación, cuando uno adquirió esas piezas, después en los procesos de conformación de la colección y finalmente en la selección de los objetos en las bodegas para conformar la exposición. En contrapartida, la dimensión material de la actividad arqueológica permite pensar en el sitio arqueológico como un archivo también, que se presenta ante nuestros ojos tal y como estaba configurado en el momento en que se produjo su abandono. Al contrario de los museos, en los que se conservan las piezas excepcionales de mejor calidad,
que reflejan esencialmente los hábitos de consumo y fasto de los grupos privilegiados, con la excepción quizás de los museos etnográficos, donde ahí ya vamos un poco para colecciones más recientes. Pues en el sitio arqueológico se encuentra todo aquello que se desechó porque no se quiso o no se puso a preservar cuando se abandonó el lugar. Me recuerdo, por ejemplo, en el caso de un terremoto, ¿no? Donde se ha caído el edificio y uno intenta recuperar aquellos objetos que tienen más valor para sí, puede ser un valor emocional o económico. O, por ejemplo, un naufragio, ¿no? Donde hay noticias de que después del naufragio los buzos entran a recuperar los objetos de mayor valor y ahí se deja lo que no se quiso. O se colocó ahí con un objetivo particular, como puede ser incluso una sepultura, ¿no? Donde hay un acto intencional de deposición y todo el significado que tenía para esas personas que estaban realizando ese ritual, también en relación con la persona que está ahí. En estos basureros del pasado se hallan los desechos de todos los grupos sociales, conformados por los objetos más cotidianos que en algún momento se descartaran por rotos, viejos o inútiles, y que se perdieran entre las piedras o las tablas de un suelo y que se quedan ahí registrados en la excavación, o que se colocaran en ese sitio particular con una intención y finalidad determinadas. Todo ello nos ofrece la posibilidad de percibir de manera más clara las prácticas de consumo y el papel o el valor que tuvieran los objetos en un determinado lugar y para ciertas personas. De entre el archivo material conformado por la actividad arqueológica, me interesa sobre todo el que viene produciendo la arqueología histórica mexicana desde las varias divisiones y subdivisiones de Lina, ¿no? Particularmente la división de salvamento arqueológico y de arqueología subacuática, que se han centrado en estas cronologías más tardías, ¿no? Puesto que este es un área que progresivamente se viene consolidando después de varias décadas de una arqueología iberoamericana más centrada en recuperar los vestigios del pasado anterior a la conquista, ¿no? Porque en función de eso también se ha construido la identidad de estos nuevos países. Y desde entonces, desde estos márgenes de la arqueología mexicana, ¿no? Que cada vez lo son menos, me gustaría detenerme en aquellos objetos a los que tradicionalmente también se ha dado menor atención, como los artefactos de vidrio. Y como comentaba Judith al inicio de este encuentro, pues coincidiendo con el Año Internacional del Vidrio decretado por la ONU, me importa destacar la relevancia de incluir de manera más sistemática el estudio del vidrio dentro del área de arqueología. A pesar de los avances que se fueron alcanzando en las últimas décadas en el estudio de este material, sigue siendo un poco un objeto preterido en los estudios de arqueología, donde siguen predominando los trabajos volcados hacia las cerámicas, que ocupan una gran parte de los catálogos y los trabajos de arqueología a la hora de interpretar un sitio arqueológico. Porque la cerámica pues es un elemento que pauta todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana y normalmente funciona como un demarcador también cronológico, social, mientras que el vidrio, al tener este carácter más frágil, pues termina estando menos presente o en condiciones de conservación peores, y eso ha contribuido a que tuviera esta posición marginal, ¿no? Dentro de los estudios arqueológicos. Y a pesar del enorme potencial de los vidrios arqueológicos para adentrarse en estos ámbitos menos explorados de la sociedad novohispana o de la evolución de la técnica incluso, estos fragmentos se siguen considerando menudencias sobre las que rara vez se lanza esa mirada atenta. En América, la presencia de estos materiales en los contextos arqueológicos es un importante demarcador cronológico en la medida en que anteriormente a la conquista, aunque los pueblos originarios utilizaran el vidrio artificial como la obsidiana, no se conocían las técnicas para producir el vidrio artificial. Y pues a partir de entonces el vidrio pasa a ocupar un lugar relevante en las vidas de la población novohispana, así de europeos como de nativos, y también de otros grupos sociales de origen africano y asiático que pasan a conformar parte de la población novohispana. Gracias a los trabajos realizados con base en inventarios de bienes y en la iconografía de la época, hoy se sabe que el vidrio se utilizó en la arquitectura para decorar puertas y ventanas de los edificios más nobles o de las casas más ricas,
puesto que el vidrio plano era un material inicialmente pues poco asequible. De hecho se sustituía muchas veces por láminas de piedra muy finas o concha. Y pues en los espacios domésticos aparecen también en la decoración de las casas, en la forma de arañas, ¿no? Estas grandes lámparas, cornucopias, relojes, estos relojes de arena o relojes de bolsillo, vasos, copas, jarras y jarrones, botellas, platos, todo un conjunto de ajuar doméstico, ¿no? Y en los espacios públicos también se pasarán a utilizar en diferentes comercios locales, por ejemplo en las neverías para servir los helados, como se puede ver incluso en algún cuadro de castas, o también para servir licores y tomar los licores en las pulquerías. Además, pues se utilizarán también en el ejercicio de algunas profesiones, como en el caso de la medicina, ¿no? Estos recipientes para elaborar los preparados médicos o incluso para conservarlos. Hay algún cuadro novohispano donde se representa a un enfermo y en la cabecera siempre aparece un recipiente de vidrio con la medicina. Pero también en otro tipo de profesiones como la minería, ¿no? Que en la Nueva España tuvo una importancia fulcral y que, pues, en el cual los recipientes de vidrio tuvieron una importancia fundamental para las tareas del apartado de la plata, porque permitían controlar todo el proceso de separación de la plata de los demás metales en los que eran encontrados y pues también se requerían unos vidrios de muy buena calidad porque para que no se perdiera, no se rompiera el recipiente durante el proceso y se perdiera todo el metal precioso. Y aunque estos materiales aparezcan en los registros arqueológicos, como les decía antes, pues su fragilidad y grado de fragmentación han contribuido a que esos objetos se acumulen muchas veces en los depósitos de colecciones sin estudiar. Algunas excepciones destacables son los trabajos de Carlos Salas y Patricia López Ignacio sobre los vidrios del convento de la Encarnación, de las cuales les voy a hablar posteriormente, y también del antiguo estanco de tabaco, o las investigaciones de María Jesús Alvícer y José Roberto Peralta sobre las cornamusas que se recuperaron, que se utilizaban, perdón, en el antiguo apartado de vidrio de la Casa de Moneda, donde se llegó a producir esas cornamusas. O incluso en el trabajo de Enrique Javier Nieto, aunque vaya un poquito para cronologías más tardías, que reconstruye un poco el ambiente de una cantina mexicana a través de sus vidrios. Pero en esta ocasión, ¿no? Y de manera un poco complementaria a estos trabajos que han venido siendo realizados, voy a centrarme en esos vidrios que sirvieran no tanto para las actividades profesionales o para decorar la casa, sino más bien aquellos que se utilizaron para decorar el cuerpo, ¿no? Y que de alguna forma están contribuyendo a la construcción de la identidad de las personas que lo usan. Específicamente pues, sobre las cuentas de vidrio, ¿no? Que son el tema de mi tesis doctoral. Y que frecuentemente son percibidas como simples baratijas o menudencias. Y bueno, en este aspecto me gustaría señalar, ¿no? Como decía Sarah Williams, que al estudiar las cuentas de vidrio utilizadas por las mujeres, Sarah Williams estudió las cuentas de vidrio de una comunidad en Kenia de mujeres y en esa ocasión ha llamado la atención para la importancia de cómo la importancia de los objetos no se mide por su tamaño, ¿no? Y cómo las cosas pequeñas no tienen por qué ser ignoradas. Su estudio permite acceder, como decía antes, a esas dimensiones de la realidad que frecuentemente se silenciaron y que aún así ofrecen elementos para entender las prácticas de consumo, la formación del gusto y la evolución de la técnica. Las primeras piezas de vidrio artificial que se utilizaron en la Nueva España fueron introducidas por manos de los europeos, que intercambiaban esas pequeñas cuentas y pedazos rotos de vidrio por informaciones, servicios y productos, ¿no? Y particularmente por el oro, ¿no? Que aparece en todas las crónicas. Y eso de alguna manera ha contribuido a que se consideraran las cuentas como simples baratijas sin valor con las que se engañaban a los nativos. Pero independientemente del grupo étnico, de sus costumbres particulares o de los cambios que cada comunidad ha ido sufriendo a lo largo del tiempo virreinal, se ha difundido una imagen estereotipada de los nativos americanos, ¿no? En el cual sus cuerpos están construidos a partir de la ostentación de estas cuentas.
y se ha utilizado muchas veces para representar a esas tribus más aisladas, ¿no? al salvaje, ¿no? Y que, pues eso, que remitían a ese ideal del salvaje americano. Y ese retrato ha pervivido de alguna manera hasta la actualidad y ha derivado, por ejemplo, en esas consideraciones de los bordados de cuentas como una de las esencias del arte popular mexicano, ¿no? Los que han ido a México seguramente han visto todas esas tiendas de artesanías, sobre todo huicholes, con esos bordados de cuentas. No obstante, la difusión de estos objetos fue muchísimo más amplia y su uso se extendió por prácticamente todos los grupos sociales que aparentemente emplearon el mismo objeto para construir sus cuerpos sociales y definir su identidad. Por un lado, la manera particular de exhibir los adornos de vidrio hacía que sus cuerpos se percibieran diferentes entre sí, y por otro, su amplia difusión pudo crear también un espacio para establecer estas puentes que facilitaban el diálogo intercultural. Eso es lo que trataré de explicar a partir de las colecciones arqueológicas, una recuperada en la iglesia de San Gabriel del convento de San Francisco Tacuba y otra en el antiguo convento de la Encarnación de la Ciudad de México, al que ya aludí anteriormente. El convento de San Francisco fue una de esas primeras fundaciones de la orden franciscana en la zona, y las excavaciones que se realizaron, si no estoy en error, en la década de 80, permitieron localizar los vestigios de un antiguo cementerio. Por lo general, la mayoría de los enterramientos eran enterramientos simples, no tenían cualquier ajuar funerario, con excepción de una fosa, la fosa número 30, en que se sepultaran a 3 niños jóvenes aparentemente del sexo biológico masculino, y que está fechada más o menos entre 1521 y 1556. Y a pesar de yacer juntos, ¿no? Solo uno de estos individuos presentaba atuendos, y uno de ellos consistía en varias cuentas de vidrio que aparecen colocadas sobre su pecho, eventualmente un collar o un pectoral, y unos sonajeros que aparecen sobre la tibia. Y me gustaría llamar la atención que las cuentas de vidrio con que aparece en el collar pues corresponden a un tipo de cuentas que se llaman chevron, que son unas cuentas alargadas, más o menos de este tamaño, unas cuentas Nueva Cádiz, que son estas alargadas, y las chevron, que son unas cuentas que si uno gira con el agujerito de la cuenta hacia así, puede percibir como el diseño de una estrella, puesto que están compuestas con varias capas de vidrio de diferentes colores y como aplanadas en los extremos para que se pueda percibir esta diferencia, ¿no? este efecto. Y estas cuentas son muy comunes, aparecen por toda América, sobre todo en los primeros años de la colonización española y portuguesa, y luego terminan por desaparecer. Y últimamente pues existe todo un gran debate en torno al origen de estas cuentas y la dispersión. Contrariamente a este escenario, una cosa curiosa es que, por ejemplo, en Portugal y en España sí también se llegaron a utilizar estas cuentas, pero en un contexto muy diferente, aplicadas directamente sobre la arquitectura, conformando estos enconchados, y al contrario de América, donde aparecen esencialmente en los siglos XVI y XVII, aquí en España y en Portugal aparecen en contextos de mediados del siglo XVIII, ¿no? Entonces, un poco qué ha sucedido, es un reflejo de cómo han cambiado los gustos, y casi la imagen de vuelta, ¿no? La cuenta que se asocia a las cosas de indios, y cómo esa imagen vuelve luego a Europa y se utiliza en este tipo de decoraciones, normalmente de jardines, de espacios religiosos o nobles, digamos. Pero volvamos a Nueva España y a esta sepultura. Pues la forma como está sepultado este individuo, y atendiendo a la propia
naturaleza de la población de esta región en la zona, que es esencialmente nativa, pues lo más probable es que las personas que estaban ahí enterradas fueran también originarias de la zona. Aunque no hubo trabajos osteológicos, digamos, para poder averiguarlo. Pero a través de la forma como están enterradas, y no solo la deposición, sino que toda esta cultura material, ¿no? Que está expuesta sobre su cuerpo, se utilizó, nos remite a estos universos casi conectados que transitan entre la tradición europea y la tradición nativa. El collar, la forma como está compuesto, pues entonces sería inapropiado para una persona de un entorno estrictamente europeo. Y aunque pues en estos espacios hubiera cierta permisibilidad, ¿no? Para estos intercambios y ciertos usos, sería difícil, ¿no? Que una persona de origen estrictamente europeo se permitiera enterrar de esta manera, ¿no? En este momento tan importante, ¿no? En el que iba a dar el paso para el más allá. Esta configuración, tenemos entonces unas piezas de origen europea que están siendo utilizadas por probablemente alguien que se distingue de los demás, por lo tanto me hace creer que sea alguien de la élite indígena, ¿no? Que se apropia de estos bienes que se identifican con lo europeo. También otro elemento que me lleva a deducir que se tratan de alguien de origen nativo es precisamente el adorno de cascabeles que tenía sobre la tibia, ¿no? Y que aparece en este tipo de representaciones incluso en los códices prehispánicos, ¿no? Este tipo de configuración de enterramiento. Y lo que me gustaría llamar la atención en este caso es precisamente cómo se toma como esto pudo ser un caso de apropiación de la cultura material del otro, que está muy, en las últimas décadas hemos reflexionado mucho sobre el impacto de la domesticación del exótico, sobre todo volcado hacia lo asiático o oriental, ¿no? Por parte de los europeos, pero que muchas veces desde esta posición se nos escapa también estos procesos que están realizando las propias poblaciones nativas americanas relativamente a lo europeo, ¿no? Este proceso de apropiación de lo que sería propio del colonizador, que en este caso pues, se representaba también en las esferas del poder. Y bueno, saliendo del caso, ya vimos por lo tanto usos de las cuentas de vidrio en poblaciones, en la construcción del nativo salvaje. Percibimos como también pasan a esta supuesta, seguramente también a las élites nativas, ¿no? Que conjugan, se apropian de estos bienes extranjeros para realizar y conformar su ritual de acuerdo a los códigos anteriores a la conquista. Pero a pesar de que muchas veces tengamos la tendencia a asociar a las cuentas a cosas propias de los demás, los otros, extraeuropeos, los europeos usaron también cuentas de vidrio, lo hicieron en Europa y lo hicieron también en América. Y lo utilizaron en los bordados que se ponen de moda mucho a partir del siglo XVIII, de las ropas de corte y de fiesta, pero también en los collares, pulseras, de todo tipo de atuendo que pasa a conformar parte de la moda de cada época, ¿no? Del 17 y el 18. Y como ejemplo me gustaría utilizar el caso del exconvento de la Encarnación en la Ciudad de México, que fue fundado en el siglo XVII, y que donde las excavaciones que se realizaron ahí recuperaron una enorme cantidad de cuentas de vidrio. Bueno, quien conoce un poquito de historia conventual sabe que el convento de la Encarnación era un convento para las élites esencialmente. La dote que había que pagar para entrar al convento era bastante elevada y por lo tanto eso nos hace sospechar que las personas que vivían ahí y que usaran esas cuentas que se encuentran luego en el registro arqueológico serían personas que estaban conformando esencialmente la élite.
aunque estas mujeres que iban ahí a vivir al convento también tenían sus criadas, también tenían cierto contacto con el exterior a través de negocios que protagonizaban. También llama la atención de que las labores del bordado con cuentas se asume que en Nueva España se difundió esencialmente a partir de los conventos, de esos dechados, ¿no? Y de todas esas labores que se utilizan luego también en el ritual religioso, ¿no? El cubre cáliz, los paramentos religiosos. Y bueno, durante la excavación se encontraron esencialmente en 3 zonas, 4 del convento. En la iglesia, que es la zona noble, ¿no? En el coro, que es precisamente una zona donde estaba, que era frecuentada únicamente por las monjas de hábito negro, que eran aquellas que tenían dinero realmente para pagar la dote, y las que no tenían dinero para pagar la dote podían luego prestar servicio y entrar, ser las del no negro blanco, se me olvidó el nombre, las del, bueno. Y en ese espacio del coro se encontró la pieza también más, un poco más rica, ¿no? Que es una especie de un fragmento de lo que pudo ser un pendiente o un dije de un collar, y que estaba hecho en oro y pequeñas cuentas rojas que no fue posible identificar si realmente eran de vidrio o de coral. Y luego en la zona del antecoro, que era supuestamente donde se enterraban las monjas que morían con alguna enfermedad infecciosa, pues se encuentran también una especie de pingente verde, de vidrio verde, y también unas cuentas que son transparentes y que aparecen recubiertas con lo que parece una película dorada. Y más tarde retomaré este tema. Y luego en la zona de la cripta, también donde se hicieran enterramientos supuestamente de personas que estaban vinculadas a las cofradías o que tenían una relación estrecha, se encuentran de nuevo este tipo de cuentas y unas cuentas azules, y la mayoría de la colección aparece en lo que se llamaba el patio de las jacarandas, bajo un piso que se construyó a mediados del siglo XVIII, y por lo tanto sabemos que son anteriores, y donde aparece, y en esta zona funcionaba el hospital. Y se sospecha pues que todo, antes de crearse el piso, hubo una necesidad de nivelar, y ahí se echó la basura realmente, literalmente, de los escombros, y para reutilizar luego en el 18. Por lo tanto, todo ese material que aparece debajo del piso, pues la teoría es que pertenecía a esos desechos que se iban haciendo de la zona de la enfermería. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque nos remite entonces a otros ámbitos de uso de las cuentas, donde sabemos pues que en el proceso de curación intervenía no solo casi la parte física, sino también la parte espiritual, y donde las oraciones eran muy importantes y del proceso curativo, y donde pues seguramente intervinieran rosarios con cuentas que pudieran estar hechas en vidrio, o incluso en algún amuleto que, gracias pues a estos expedientes de la Inquisición o en la iconografía de la época, sabemos que se utilizaron, y que en algunos casos también estaban conformados de cuentas de vidrio. Aparte, también sabemos, y esto remitiendo un poco a la labor de que se hacían en este convento, las monjas que ahí vivían en el proceso en la ceremonia de procesión de acto de fe, ¿no? Cuando ingresaban al convento y cuando eran enterradas, lo hacían de una manera muy especial. Además del hábito, pues tenían un escudo bordado con cuentas de vidrio, algunas fueron enterradas así, se conserva el diseño impreso en la cal, las cuentas desaparecieron, pero se quedó el dibujo. Y también estas coronas hechas de metal y decoradas con hojas y papel, y donde también tenían flores con cuentas de vidrio.
Y esto nos remite para estos ambientes también de la importancia de estas cuentas en la creación de esta estética claramente conventual, femenina, donde intervienen y dialogan con otros elementos que nos remiten al olfato, ¿no? Las flores que estaban ahí, los colores del papel. Para finalizar, me gustaría solo volver al tema de las cuentas de vidrio, estas que les hablaba, doradas. Este tipo de cuentas son las cuentas que aparecen únicamente en Centroamérica y América del Norte, en los espacios que antes conformaron el Virreinato de la Nueva España. Y contrariamente también a lo que se suele asumir, ¿no? Que en América no hubo una producción de vidrio. Bueno, existen el caso poblano es más conocido, ¿no? Que ahí se desarrolló de época muy temprana, pero hay la idea de que pues, la producción de vidrio es algo circunstancial, cuando lo que se ha revelado en las últimas investigaciones es que la producción de vidrio, asociado también un poco a la necesidad de estas profesiones, pero también de la forma de vestirse, ¿no? Se desarrolla muy pronto esta producción. Y estas cuentas de vidrio doradas estarían hechas en la Nueva España y corresponden pues, a una demanda local, a los gustos locales. Y percibimos entonces cómo se están creando, ¿no? Desde como un arte supuestamente europeo en América se transforma en un arte nuevo hispano adaptado a los gustos y los usos de las poblaciones locales. Wow. Interesantísimo, Andrea. De las imágenes que nos pasaste para el diseño del póster, hemos usado 3. Una de ellas es una de estas cuentas doradas, ¿verdad? Sí. La redondita, bueno, se puede ver en el póster, ¿no? Sí, pero realmente son muy variadas. Hay redondas, ovoides, ovaladas, perdón. Hay unas que son lisas, otras que tienen como bolitas y rayas. Y lo que parece es que intentan imitar de alguna manera las cuentas realmente de oro. Y pues sobre ello escribe Alzate en una gaceta de México a finales del siglo XVIII precisamente de cómo la astucia de los vidrieros, los candileros, que eran estos especialistas en hacer pequeños objetos de vidrio, ¿no? Modelarlos al calor de un candil, por eso se llaman candileros, engañaban al ojo menos atento, ¿no? Haciendo pasar por oro cuentas que eran doradas, ¿no? Oye, Andrea, bueno, muchísimas gracias y claro, a mí se me acumulan muchísimas preguntas, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿podrías decirnos algo también claro, tu campo de estudio es la Nueva España, pero existe también un paralelo, por ejemplo, pensando en el virreinato peruano? ¿Existe también un circuito de cuentas o es algo que no has trabajado y no tienes alguna noticia? No. Y luego también me parece que alguna vez te he escuchado hablar de las mujeres vidrieras, ¿no? O sea, como que también había estamos hablando de un circuito de consumo femenino, en cierto modo, pero también de producción, ¿no? O sea, mis 2 preguntas serían, ¿qué es lo que... ¿Hay realmente un estamento de mujeres vidrieras que nos sitúa en la producción? Y luego también podemos establecer paralelismos con el caso del virreinato peruano. Entonces, sobre la primera pregunta, realmente yo no he trabajado sobre las cuentas en Perú, pero sí que he tenido ocasión de consultar inventarios de bienes y sí que aparecen. Y también en la iconografía, aunque uno no pueda realmente determinar si son de vidrio, de piedra o de cualquier otro material, todo indica que ahí también tuvieran una difusión, no solo entre la población nativa, sino también entre las élites, que son las que dejan en su mayoría los inventarios de bienes que hoy podemos consultar. Y bueno, sí que existió una producción de vidrio también en Perú, no sé si de cuentas, y algunos de estos productores de vidrio eran mujeres. Y
No conozco en el caso del virreinato del Perú porque no tuve, lo que trabajé fueron las conexiones de la Nueva España con los demás virreinatos, pero siempre desde la óptica del centro puesto en la Nueva España. Pero sí que las mujeres tuvieran un papel muy relevante en lo que fue el desarrollo de la producción vidriera en el virreinato. Aunque en los estatutos, ¿no? Supuestamente los gremios impedían que la mujer se examinara y ejerciera la profesión, sí que permitía que una vez muerto el marido, ella pudiera ejercer la profesión que desempeñaba el marido sin que examinarse. Entonces es la prueba más clara de que realmente sabía hacer el vidrio, porque no se podría permitir que alguien entrara en un taller a producir, actuando como maestre, ¿no? de vidrio sin saber, sin dar por hecho de que llevaba toda la vida trabajando en la sombra, ¿no? En este caso de su marido. Y bueno, y también pensando en ese circuito femenino, ¿no? Pues nos has ubicado muy bien cómo son las cuentas de vidrio, pues cómo lucen en el cuerpo, ¿no? Y cómo también lucen en los espacios domésticos, ¿no? Entonces, pensando en esos tres campos, ¿no? Que serían espacio doméstico y mujeres y de algún modo recolección o archivo, ¿no? Porque también hablabas de archivo. Creo que una de tus últimas líneas de trabajo, que también se intuye un poco entre líneas, son esos gabinetes de maravillas femeninos, ¿no? ¿Y nos quieres contar algo o qué nos puedes decir de esos gabinetes? Es decir, como esos espacios, esos archivos femeninos dentro del espacio doméstico y la presencia de las cuentas de vidrio, ¿no? Dentro en la configuración de esos espacios. Claro, mi idea era tal como en el archivo hay ese proceso selectivo y de lectura, o en el museo, llegamos a un museo y leemos y nos están contando una historia, ¿no? Los espacios domésticos también. Nosotros a través tomando un poco incluso el tema hacia el presente, la manera como decoramos nuestras casas es funcional, pero también estamos generando un discurso con ello, que para nosotros y para aquellos que entran a nuestras casas. Y pues en mi percepción es que en la Nueva España también funcionaban las mismas dinámicas. Y en estos espacios domésticos, sobre todo en zonas precisamente de paso, ¿no? O donde recibir a la gente, pues se están colocando determinados muebles y exponiendo determinadas piezas que permiten también hacer estas lecturas, ¿no? Formar como que cada pieza fuera una palabra y que permite, que están guiando nuestra lectura también, ¿no? Y en esos ámbitos he tratado también de interpretar lo que me estaban diciendo, ¿no? En estos archivos, nuevamente donde se hacen los inventarios de bienes, el tasador describe con gran minucia qué es lo que va encontrando en cada sala. Veo un aparador, abre las puertas y uno se imagina. En la estantería de arriba había un plato de cerámica, una botella de vidrio de Puebla, una porcelana de China. Entonces, todas esas narrativas, ¿no? Materiales que nos están haciendo, es lo que he tratado de recuperar y donde he percibido, en una fase muy inicial de mi investigación en ese campo, que los vidrios se utilizaran para estas, como una forma también de expresar identidades o de apoyar determinados sectores. En el caso de Perú eso me parece muy evidente, ¿no? Como se dice que el vidrio de Ica, que fue un importante centro productor asociado sobre todo a la industria vitivinícola para embotellarlo
el vino, pues, y se dice que era un vidrio de muy mala calidad, pues como las élites limeñas, las mujeres, están consumiendo estos vidrios, a pesar de que supuestamente no eran buenos, y los están llevando a sus escaparates para exhibirlos, ¿no? Eso para mí claramente es un reclamo, ¿no? de su identidad ahí, y le da ese valor de... ya no de menudencia, ¿no? Sino le pone en el escaparate para enseñarlo junto a otros elementos que sí son de prestigio, ¿no? Y les da ese peso, ¿no? Un poco eso. Y en esa lógica, pues las cuentas de vidrio no aparecen esos escaparates, sino más bien como el cuerpo como propio escaparate, ¿no? En el que yo voy ostentando un rosario con cuentas hechas en la Ciudad de México, ¿no? Porque había muchos candileros que las hacían, o las estoy utilizando en mi relación íntima con lo divino, ¿no? O en esos procesos curativos que pudieran tener lugar en el convento de la Encarnación, ¿no? Sí, la verdad es que es un campo interesantísimo, y la verdad es que, claro, no sé, yo creo que una idea también como para ir cerrando, ¿no? Es lo que acabas de decir, ¿no? Que como las menudencias en este viaje, ¿no? Cuando se sitúan dentro de un gabinete de maravillas femenino, pues dejan en ese archivo, ¿no? Y se constituyen como archivo y memoria viva de ostentación, como dejan de ser menudencias para situarse en un primer plano, ¿no? Y creo que con esa metáfora puede ser pues una manera de cierre al seminario de hoy, ¿no? Porque desde luego nos interesa lo indiferente virreinal, nos interesa esa parte más residual, nos interesa también esa basura material, ¿no? Que también de algún modo has explicado muy bien cómo pues, todo el estudio de ese basurero material para nosotros es importantísimo, ¿no? Y cómo enfocarnos en esa pequeña cuenta, en ese pequeño detalle, pues realmente es una perspectiva de trabajo a situar en primera fila, ¿no? Y creo que con esa idea del archivo maravilloso, de ese espacio, ¿no? De ese cuerpo, ese espacio doméstico que se ostenta, ¿no? Pues creo que nos has dado muchas pautas, y también son como muchas líneas, ¿no? que van recorriendo pues no solo el proyecto en el que estamos, sino el seminario, sino las charlas que estamos viendo, ¿no? Que como hay un hilo invisible, ¿no? Que va encajando, y desde luego vemos la importancia siempre del entorno nobiliario, del entorno conventual, también de ese sustrato que hemos visto ahora importantísimo de producción local, ¿no? De materialidad. Sí, como esos pequeños objetos terminan revelando cosas que se relacionan con la historia de la técnica, ¿no? Sí, absolutamente. Y no sé, no podemos atender preguntas en directo porque pues no nos llega la infraestructura para eso, pero sí estaremos al pendiente, y cuando hagamos la publicación del vídeo, si hay cualquier pregunta o que haya quedado... Puedo contestar, sí, no hay problema. Estaremos al pendiente. Y pues nada, agradecemos mucho a los archiveros que nos siguen en las redes, que hayan estado hoy aquí con nosotros, a la unidad de divulgación, que siempre pues es de algún modo son nuestras hadas madrinas que nos permiten este experimento en redes, y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, Andreya, por estar aquí hoy, y bueno, pues clausuramos la sesión del día de hoy. Te emplazamos al próximo mes de noviembre. Entre medio tenemos alguna otra sesión del seminario, pero con Andreya volveremos a estar en el Museo de Ciencias Naturales el día 3 de noviembre. Ok, pues nada, muchísimas gracias a todos, y seguimos. Gracias.